En esta ocasión vamos a hacer la demostración de la obtención de la fórmula para el cálculo de la derivada mediante lo que se conoce como el cociente incremental. Entonces partimos de una curva, una función ubicada en el plano. En este caso tenemos una parábola con línea verde y a esta parábola le hemos trazado una recta secante. Se dice secante porque le corta en 2 puntos a esa línea curva. Lo que me interesa es que a esta recta secante le voy a calcular la pendiente. Entonces, lo que debo recordar es que para el cálculo de la pendiente yo necesito 2 puntos. En el caso de Y, considero el desplazamiento en Y como la diferencia entre el punto más alto menos el más bajo. Y hablando de X, consideramos la diferencia entre el punto que esté más hacia la derecha menos el que esté más hacia la izquierda, el más alejado menos el más cercano. Algo clave en este proceso es que vamos a introducir un valor que le vamos a llamar h. ¿Qué es h? Va a ser la separación entre el primer punto de x y el segundo punto de x. Entonces, es por eso que el segundo punto de x se llama x más h, porque es simplemente la distancia que yo estoy agregando. Entonces, al primer punto, al punto A, le corresponde una x y la coordenada en y para este punto la estoy llamando f de x. Entonces, al segundo punto de x, como ya tiene el desplazamiento h, lo voy a llamar x más h. Y a esta coordenada le corresponderá un valor en y, dicho de forma general f de x más h. De tal manera que para mí este es el primer valor de la coordenada de x y este es el segundo valor de la coordenada de x. Este es el primer valor de la coordenada de y este es el segundo valor de la coordenada de y. Son los puntos que delimitan a la recta secante que he trazado y que están en relación con la línea curva, la parábola. Ahora, lo que quiero, como les decía, es calcular la pendiente. Y la pendiente lo que hace es un cociente entre el desplazamiento en y el desplazamiento en x, que aquí lo he representado con delta y delta x. Recuerden que lo que la pendiente hace es una diferencia, y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Y cada uno de estos puntos los hemos ubicado aquí en la gráfica. Ahora lo que tengo que hacer es aplicar esta fórmula del cálculo de la pendiente para esta recta secante, con estas 4 coordenadas que acabamos de identificar. Entonces, y2 menos y1 será f de x más h, puesto que ese es el punto más alto que yo identifiqué, ese es mi y2, y y1 es el f de x. Abajo tengo que hacer la diferencia x2 menos x1. x2 es el punto más alejado en x que habíamos identificado y x1 es el más cercano, al cual yo le llamé simplemente x. Entonces, de esta manera, en términos de una función, voy a calcular la pendiente de esta recta secante. Lo que tengo que hacer es aquí un proceso algebraico. Fíjense que arriba en el numerador no podía hacer nada. Sin embargo, aquí en el denominador, x con x se cancela y de tal manera que el cálculo de la pendiente me está quedando hasta el momento de esta forma. La pendiente entonces es igual a f de x más h menos f de x dividido entre h. Bien. Continuamos. Ahora, recuerden que lo que les dije es prestar mucha atención al valor h, a la separación entre los dos puntos de x, entre el punto más cercano y el punto más alejado. Lo que voy a hacer ahora es disminuir esa separación que yo le llamé h. Fíjense lo que pasó en esta gráfica. Antes, la separación que había entre un punto y otro era más amplia. El valor de h era más grande. Pero lo que quiero es disminuir este valor de h. Lo voy a ir haciendo muy pequeñito, de tal manera que los dos puntos de x
van a estar uno coincidiendo con el otro. ¿Qué es lo que cambia conforme yo voy disminuyendo el tamaño de h? Lo que va a cambiar es que lo que antes se llamaba delta y y delta x, ahora toma el nombre de diferencial de y diferencial de x, porque tanto delta y como delta x se están haciendo muy chiquitos. Como se están haciendo tan chiquitos que se van a aproximar a ser el cero, ahora se llaman diferenciales, toman otro nombre. ¿Qué más cambia? A la fórmula del cálculo de la pendiente que habíamos obtenido anteriormente, debo introducirle el cálculo del límite cuando h tiende a 0, porque es este valor el que yo estoy disminuyendo. Estoy haciendo que se haga tan chiquito que se aproxime al 0, de tal manera que la diferencia que había entre la separación de x y de y se vaya haciendo nula y deje de existir. De esa manera ya no tendré que dos puntos cortan a la curva, entonces ya no será una recta secante. Cuando yo consiga que esos dos puntos se junten uno encima del otro, ahora lo que tengo es una recta tangente, porque a la curva le corta solo en un punto. Entonces fíjense que el punto A y el punto B están coincidiendo uno con otro. Y el valor de h, es decir, la separación que había entre los dos puntos de x, ahora es 0, por el límite que estábamos considerando. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? Que la fórmula que yo estoy obteniendo aquí me permite calcular la pendiente de la recta tangente en un punto de la trayectoria. Agradeciendo que estoy aplicando un límite cuando h tiende a 0. Aquí cada vez h se venía siendo más pequeño y aquí h ya es 0. Esto de aquí es la fórmula que me permite calcular la derivada de una función. Entonces voy a hacer la representación de esta fórmula. Ya no voy a poner pendiente. Esta era la fórmula de la pendiente. En lugar de eso voy a hacer un cambio aprovechando lo que habíamos escrito acá. Y voy a poner que el diferencial de y dividido entre el diferencial de x, es decir, la pendiente de esta recta tangente, es igual al límite de esta función cuando h tiende a 0. ¿Cuál es la función? F de x más h menos f de x entre h. Esta de aquí es la fórmula de la derivada de una función que se le conoce como el cociente incremental. A esta fórmula se le conoce con este nombre también. Pero lo que me permite calcular es la derivada de una función. De ahí la importancia de utilizar estos términos. Derivada de y con respecto a x es la manera en la que vamos a leer o interpretar esta fórmula. Y es la que estaremos utilizando para resolver ejercicios.